continuación, iniciaremos con nuestro video tutorial acerca del S7200 Esclavo Modbus. Mi nombre es Cristian Ávila y este es un tutorial para la materia de redes industriales de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Primero, el temario para nuestro tutorial será un protocolo de esclavos Modbus. Luego miraremos cómo se realiza el direccionamiento de esclavos Modbus, posteriormente las operaciones de esclavo Modbus y el ejemplo utilizando este protocolo. Continuamos primeramente con el protocolo de esclavos Modbus. Primero, utiliza una CRC, una comprobación de redundancia cíclica, para garantizar la integridad de los mensajes de comunicación. Además de su protocolo de esclavos Modbus, utiliza una tabla de valores precalculados o tabla CRC con objeto de decrementar el tiempo necesario para procesar los mensajes. Y además, la inicialización de la tabla CRC tarda aproximadamente 240 milisegundos, efectuándose en la subrutina mbus init. Por lo general, ello sucede en el primer ciclo del programa de usuario tras pasar al modo ROM. El usuario debe borrar el temporizador de vigilancia y mantener las salidas habilitadas. Ahora, ¿cómo se deberá realizar el direccionamiento de los esclavos Modbus? Primero, el maestro Modbus asigna luego de las direcciones de manera que correspondan las funciones correctas. Las operaciones de esclavo Modbus soportan las direcciones siguientes. Desde el 1 hasta el 128 son salidas digitales asignadas a salida Q00 hasta Q15.7. Desde la 1001 hasta 10128 son entradas digitales asignadas a input 0 hasta input 15.7. Desde 3001 hasta 30032 son registros de entradas analógicas asignados a analog input word 0 hasta analog input word 62, y desde 4001 hasta 4xxx son registros de retención asignados a la memoria B. El protocolo para esclavos Modbus permite limitar la cantidad de entradas y salidas, entradas analógicas y registros de retención o la memoria B accesible al maestro Modbus. Además, el parámetro MaxIQ de la operación Modbus init indica la cantidad máxima de entradas o salidas digitales, input o output, a las que puede acceder el maestro Modbus. El parámetro MaxAI de la operación mbus init indica la cantidad máxima de registros de entrada analógicas, analog input word, a los que puede acceder el maestro Modbus. Y el parámetro maxcode de la operación mbus init indica la cantidad máxima de registros de retención, palabras de la memoria B, a los que puede acceder el maestro Modbus. Ahora veremos las operaciones de esclavos Modbus. Primero, lo que deberá es insertar la operación mbus init en el programa y ejecuta la operación solo durante un ciclo. Esta operación se puede utilizar bien sea para iniciar o bien para modificar los parámetros de comunicación Modbus. Cuando inserte la operación mbus init, varias subrutinas y rutinas de interrupción ocultas se agregarán automáticamente al programa. Luego, utiliza el comando asignar memoria a librería con objeto de asignar una dirección inicial para la memoria B necesaria para ejecutar las operaciones de esclavos Modbus. Luego, disponga en el programa solo una operación mbus slave. Esta operación se invoca en cada ciclo para procesar las peticiones que se hayan recibido. Y las operaciones de esclavos Modbus utilizan acumuladores AC0, AC1, AC2, AC3. Estos aparecen en la lista de referencias cruzadas antes de ejecutar una operación para esclavos Modbus. Los valores de los acumuladores se guardan y se restablecen en los acumuladores antes de que finalice la operación. Así se conservan todos los datos de usuario contenidos
en los acumuladores mientras se ejecuta la operación. Las operaciones del protocolo de esclavos Modbus asisten el protocolo Modbus RTU. Ahora veremos qué funciones utiliza Modbus. Aquí tenemos una tabla de su función y la descripción. La función 1, leer varias bobinas digitales, salidas digitales. La función 1 indica el estado on-off de cualquiera de las salidas. La función 2, leer uno o varios contactos, entradas digitales. O la función 2, el estado on-off de un número cualquiera de entradas, input. La función 3, leer uno o varios registros de retención. La función 3 indica el contenido de la memoria B. En Modbus, los registros de retención son valores de palabra que permiten leer hasta 120 palabras de una sola petición. La 4, leer uno o varios registros de entrada. La función 4 indica los valores de entrada analógicas. 5, escribir en una bobina o una salida digital. La función 5 ajusta una salida digital al valor indicado. La salida no se fuerza y el programa puede sobreescribir el valor escrito por la petición Modbus. La función 6, escribir el registro de retención. La función 6 escribe un registro de retención en la memoria B en el S7200. Y la función 15, escribir en varias bobinas salidas digitales. La función 15 escribe los valores de varias salidas digitales en la imagen de proceso de las salidas del S7200. La salida inicial debe comenzar en un límite de byte, por ejemplo, Q00, la salida 00, la salida 2.0. Y la cantidad de salidas escritas debe ser múltiplo de 8. Ello representa una restricción de las operaciones del protocolo de esclavos Modbus. Las salidas no se fuerzan en el programa, puede sobreescribir los valores escritos por la petición Modbus. Además, escribir en varios registros la retención. La función 16 escribe varios registros de retención en la memoria B del S7200. En la petición se pueden escribir hasta 120 palabras como máximo. Ahora veremos nuestra aplicación. Para llevar a cabo este tutorial necesitaremos primero las librerías Modbus para Microwin Software para programar este PLC, y haremos uso de Modbus Port para comprobar el funcionamiento. Primero vamos a crear un nuevo proyecto en Microwin y vamos a utilizar solamente las funciones que nos hacen falta. Primero, el Modbus init, que esta función sirve para inicializar, activar o desactivar la comunicación y solo se ejecutará dependiendo de la necesidad de nuestro programa. En este ejemplo solo se ejecutará el primer ciclo del scan. Primero, el modo nos indica la comunicación del Modbus, el address, la dirección del esclavo, el baud, la velocidad de comunicación que se establezca en la red, la paridad 0, par o impar, el retardo por defecto 0, el MaxIQ 128, acceso en todas las entradas, salidas o restricción a las mismas, el MaxAI, acceso a entradas y salidas analógicas dependiendo del tipo de CPU, varía 0, restricción de las mismas, el MaxHold, número de registros disponibles en la zona de memoria B, y el HoldEst, puntero de la primera dirección de memoria especificado en el MaxHold. Los parámetros de la red. Voy a utilizar los parámetros por defecto del puerto COM, ya que el Modbus Port será maestro y se ejecutará en el PC. El cable para comunicar con PLC es LRC232 PPI. Lo siguiente que necesitamos hacer es reservar la zona de memoria al utilizar las funciones Modbus. Para ello vamos al bloque de programa, botón derecho, asignar memoria en librería. Nos va a aparecer una ventana emergente y lo aconsejable es proponer la dirección, sino también bien controlado los bytes de memoria que hacemos utilizando nuestro programa. Y con esto ya podemos compilar y cargar el programa a la CPU. Una vez cargado, cerramos el Microwin para dar inicio a su comprobación. Ahora lo que haremos es ejecutar el Modbus Port. Tenemos conectado el cable desde el puerto serie RS232 del PC al PLC
con el cable RS232 PPI. Por defecto nos aparece la siguiente imagen. Pulsamos en el botón derecho para especificar el área que queremos acceder. Voy a utilizar las salidas, ya que poder observar físicamente si utilizo los registros debería haber hecho alguna lógica para poder comprobarlo. Pues vamos, clic derecho, Read and Write Definition, y nos va a aparecer la ventana emergente Read and Write Definition. Una vez definida, vamos a definir la conexión, que sea de tipo serial con el puerto COM1, y sus valores por defecto se pueden comprobar accediendo al administrador de dispositivos COM. Al conectar podemos observar el primer registro, .001 correspondiente a la salida Q00 está activada. Esto significa que se inicializó correctamente la función Modbus init. Aquí vemos que está en 1.1, en ser el 00 en 1, así que se inició correctamente la función int. La conexión es un serial port, puerto de comunicaciones con 1 y las demás especificaciones por defecto. Ahora bien, si queremos escribir en el esclavo, hacemos doble clic en el registro correspondiente y se nos abre la siguiente ventana emergente, donde podemos forzar los valores. Vamos a poder forzar los valores el cual queremos asignar. Y luego podemos realizar la configuración del mismo como maestro. Muchas gracias por este video tutorial.